preguntas, estos formularios que estamos viendo que nos gustan, han podido resolver el primero. Vamos a mantener este estilo de trabajo como les comenta Nelly, y vamos a incorporar además algunas que otras preguntas teóricas también, una o dos consignas teóricas a los formularios. Les avisamos para que ustedes estén en ese sentido también atentos a las consignas de las teóricas, a llevar las teóricas, ¿no? A leer los capítulos que nosotros les sugerimos. Hemos puesto un capítulo más ahora, más que un capítulo, en realidad sí, es un capítulo hemos puesto un libro más, que es el Curtis, Biología de Curtis, que ustedes lo deben haber consultado más de una vez. ¿Por qué? Porque en el libro de Curtis tenemos conceptos muy generales de ecología que me parece en este caso que estaría bueno que repasen antes de entrar al Schmidt. O sea, la sugerencia concreta es que ustedes, como muchos pueden estar olvidados o veo que algunas cosas puede ser que confundan, para retomar un poco lo que implica los conceptos básicos de la ecología, entren al Curtis, a Biología de Curtis, esta edición que le hemos subido en el WhatsApp y que está también en el aula virtual. Ahí, ahora estoy recomendando para la unidad 2, que vamos a ver, que es la de ecosistemas, estoy recomendando empezar por ahí, repasar, que está corto y está muy conciso, muy claro, el capítulo de ecosistemas y de flujos de energía, que es lo que vamos a empezar a abordar en esta clase. Repasan, cuando van a leer esto, van a repasar del Curtis en lo posible y de ahí pasan a la unidad 2 del Schmidt. En realidad no es la unidad 2 del Schmidt. Ya cuando lleguemos a la diapo, les explico en la última diapo dónde van a encontrar estos temas en el Schmidt de esta edición. Bueno, vamos a empezar entonces. La unidad 2, básicamente, como acabo de decir. Otra cosa que también siempre les digo y no he dicho todavía, es que cómo van a estudiar, cómo van a trabajar la materia. El programa teórico de la materia está cargado también en la introducción que damos nosotros, no en el PowerPoint, sino en el material que subimos al aula virtual. Es muy importante que ustedes tengan el programa teórico y vayan viendo los temas. Ese es como un machete que van a tener ustedes para estudiar y para seguir y no perderse en los temas que van dando los profesores, que voy dando yo, y después la parte práctica. Son dos programas diferentes el programa teórico del programa práctico, porque el programa práctico no aborda todos los temas teóricos. Y los temas teóricos se trabajan además complementando con lo que ustedes están teniendo, que son los libros, y con artículos que vamos enviando y discusiones que se van generando en la clase teórica. Eso lo quiero explicar porque, aunque no parece, muchos se pierden. Y no está bueno que ustedes no entiendan lo que están haciendo. Ojalá que todos estén ubicados y ojalá que todos no hayan tenido problema en esto que estoy diciendo. Pero los que lo tienen, ya saben, se van a ocupar de bajar el programa teórico de la asignatura y cada vez que vienen a la teórica van mirando qué está hablando, qué está diciendo la profesora, qué tema está desarrollando. Cuando van al trabajo práctico van a hacer lo mismo, porque hay un cronograma de trabajo práctico. Orden para estudiar, orden para seguir la materia, les va a ayudar un montón. En ese sentido, pasamos a la unidad 2 del programa, y la unidad 2 tiene como contenido ecosistemas, conceptos que van a retomar del Curtis, componentes del ecosistema, la producción en los ecosistemas, la producción primaria y secundaria, que lo vamos a trabajar también en el teórico práctico de hoy, la estructura trófica, yo me voy a concentrar en ecosistemas, conceptos, componentes, voy a hablar de estructura trófica también, de producción primaria y secundaria va a hablar Fabio, de eficiencia ecológica va a hablar Fabio en el práctico,
Y vamos a hablar un poquito también para cerrar de ecosistemas naturales y ecosistemas humanos de interacción. Hemos reducido la teórica para que no se nos haga tan complicado, tan larga la clase de hoy. Tenemos que ser un poquito más concretos. Antes de entrar en ecosistemas, vamos a definir qué es un sistema, para que no, para que por ahí no lo sabe, o para que entendamos que es importante saber que un ecosistema es esto, parte de este concepto básico, ya van a ver, que es de un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Un sistema puede ser político, puede ser jurídico, puede ser sistema de juego del equipo. Es una manera de organizarse, ya van a ver. Seguimos, es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relaciones entre sí. Y conocen un montón de sistemas ustedes. Esto normalmente en clase yo les pregunto, ¿qué sistemas conocen? Sistemas numéricos, sistemas gramaticales. Eh, Seguimos definiendo colección de entidades interactuando, colección de pares con relaciones establecidas. Hay muchos autores que trabajaron este concepto y según también de dónde venga el concepto, o sea, de qué área disciplinar, conjuntos de elementos en interacción, una serie de diferentes elementos o compartimentos o unidades, ninguna de las cuales puede existir en muchos estados diferentes. Bueno, esta es más compleja, esta ya es la de un ecólogo, como es Margalef. De tal manera que la selección de un estado estará influido por los estados de otros componentes del sistema. Este concepto ya es un concepto que está más vinculado a lo que hacemos nosotros, a la ecología. Margalef es un ecólogo. ¿Podemos seguir? ¿Se puede ver abajo? Perdón, la otra. La última no se ve bien, ¿no? La última definición. Bueno, no importa, la van a leer en la diapositiva, a la que sigue de Margalef, y vamos al esquema general, ¿sí? De lo que es un sistema. En general, un sistema tiene límites, ¿sí? Tiene componentes. ¿Sí? Podemos tener dentro de un sistema otro subsistema, esquemáticamente hablando. Y lo más importante, tiene una entrada, ¿sí? Y tiene a su vez una salida. ¿Sí? Es lo que se conoce como un sistema abierto. ¿Sí? Y este sistema son los que vamos a trabajar nosotros en ecología, cuando vayamos a representar los ecosistemas. Los vamos a ordenar y los vamos a estudiar de esta manera, como un sistema, ¿no? Vamos a estudiar la naturaleza y la vamos a enmarcar, la vamos a delimitar con el concepto de sistema, con entradas, componentes y salidas. ¿Podemos seguir? Sigue. Un ecosistema, según esta definición, ponerlas a todas, Meli, para que ya esté cargado, ¿sí? Es un sistema complejo, incluye no solo un complejo formado por organismos, sino también por factores físicos que forman, digamos, lo que se denomina el ambiente. No es posible separar a los organismos del ambiente en particular con el que forman el sistema físico. Los sistemas así formados son las unidades básicas de la naturaleza en la Tierra. Los ecosistemas, como es posible dominarlo, son de una diversidad de tipos y tamaños. Esto es importante. Podemos tener una gran diversidad de ecosistemas en el sentido de incluso los tamaños. El concepto de ecosistema, los componentes biológicos y físicos del ambiente, constituyen un único sistema integrado. Estos son los conceptos que van a ver en los libros, en los clásicos, en el sur. Vamos concretamente a la próxima, creo que tenemos algo más. Tenemos distintos tipos de ecosistemas. Este concepto también viene de la física, ¿no? Podemos pasar toda la diapositiva completa. Los ecosistemas que vamos a ver nosotros básicamente son los ecosistemas con entradas y salidas, los abiertos. Existen sistemas y ecosistemas cerrados que no tienen salida, básicamente, o cerrados. Los físicos explican claramente que un sistema cerrado es, por ejemplo,
un globo con aire, donde no hay interacciones adentro y no hay salida, ¿sí? Salvo que explote el globo. Pero básicamente es muy distinto lo que estamos considerando en un ecosistema con, por ejemplo, pasamos a la próxima, intercambios que tienen que ver con eh, los organismos, que son los componentes bióticos, que son los productores. Los productores, como ustedes saben, son los autótrofos, y saben quiénes son los productores, si no lo estaría preguntando, pero prácticamente todos sabemos que los productores, o ya deberían saber, son básicamente las plantas verdes, ¿sí? Que a través de la clorofila pueden procesar, ¿no es cierto?, su propio alimento, ¿sí? Los consumidores son los heterótrofos, que a su vez se alimentan básicamente de los productores, y todos estos forman en distintas jerarquías los organismos que están en el planeta. Los bióticos, digamos, son los componentes bióticos, y los abióticos, toda la materia abiótica, todo lo que va aquí. Y acá el típico ejemplo de todos los libros, algunos más complejos, otros menos, que es el típico ecosistema representado por, fíjense, entrada, la entrada importante, ¿cuál es? Es la energía del sol, ¿sí? Y sé que tengo un problema con mi máquina. Ahí está. Fíjense en este diagrama, lo vamos a leer. Este está sacado de Schmidt, y miren el diagrama. ¿Qué dice? No puedo leer lo que dice abajo. Ahí está, ahora sí. Es un diagrama esquemático de un ecosistema, y fíjense, en líneas continuas están representados, digamos, los límites, discontinuos, digamos, están representados los límites. Hablamos de un sistema que tiene límites, un sistema abierto como este ecosistema, con una entrada que es en este caso la energía del sol, ¿sí? Y por ejemplo, tres componentes principales, que son los productores, los consumidores y los elementos abióticos: la materia orgánica muerta o interactiva, la matriz del suelo, nutrientes en disolución en los ecosistemas tanto acuáticos como sedimentarios. Y fíjense, en las flechas están indicando interacciones dentro del sistema y con el ambiente. La entrada de dióxido, si hablamos de abióticos, de la entrada de dióxido de carbono, de oxígeno, de agua, de nutrientes. Y fíjense, por ejemplo, los productores, en general las plantas, que a su vez están interactuando con los elementos abióticos y con, en este caso, tenemos otro de los componentes del sistema, los consumidores, que son los que en principio se alimentan de los productores. Y también tenemos salidas en este sistema también de gases, ¿no es cierto? Sabemos que la respiración acá es muy importante, por ejemplo, para las plantas. Las plantas respiran, y ya saben ustedes que por el proceso eliminan dióxido de carbono fuera del sistema. Bueno, este es el clásico ejemplo de prácticamente todos los libros. Además también van a ver los ecosistemas, van a ver un esquema similar, cambiando los componentes, las entradas y las salidas de los ecosistemas acuáticos de distinto tipo, y así sucesivamente. Podemos hablar de distintos ecosistemas según su tamaño, atendiendo a este concepto de sistema. Cualquier cosa ustedes pueden preguntar, pero vamos a tratar de avanzar. En una clase normal conversamos y hay más preguntas, pero el que quiera puede mandar una pregunta escrita. Si algo no entendió, vuelve a preguntar y demás. Lo importante acá es que ustedes lean, se tomen el trabajo de leer lo que dicen las figuras de los libros y tratar de entender esto que estamos mostrando. En este caso, una cosa muy elemental como es un ecosistema, con entradas y salidas. Y por supuesto, y los componentes del ecosistema en este caso. ¿Podemos avanzar? En relación a la energía se distribuye dentro del sistema, dentro de un ecosistema, y va a pasar en lo que se conoce como niveles de organización también.
Nosotros acá no he reducido mucho esta clase. Vamos a entrar directamente a trabajar un poco lo que es una estructura trófica, ¿no? O las rutas que tiene la energía a través del ecosistema. ¿Se puede bajar el tamaño, Nelly, para que se lea toda la pantalla? Porque abajo no se lee. Por ejemplo, rutas de la energía a través del ecosistema. Lo tengo cortado yo acá. Por ahí podemos bajar un poquito el tamaño. ¿Ahí? Si lo pones en amplio, lo puedes bajar en, bueno, no importa, ponerlo de vuelta, igual yo me acuerdo. Los chicos lo van a tener, lo van a poder ver. Sí. Lo importante en esto es que nosotros eh, sabemos que esta energía que ingresa a este sistema pasa de componente en componente, tiene una ruta. Esta ruta es lo que se conoce como cadenas o redes tróficas y tiene una estructura dentro de un ecosistema. En este caso, que es, fíjense de dónde parte de los productores, que están en una flecha muy chiquita verde, que son las plantas, que a su vez son comidas por esta oruga, y esta oruga a su vez, en la dirección en la que va la flecha, es quien va a aprovecharse de ese recurso. O sea, ¿quién come a quién? Por ejemplo, en este caso, la oruga come a las plantas y la flecha va en dirección de la oruga. Así se representa esta estructura. Y entonces, ustedes en el futuro van a poder armar la suya, según dónde estén trabajando, con qué ecosistemas estén ustedes diseñando una investigación, van a poder establecer esta estructura trófica. Y acá, en este caso, fíjense los pájaros, este pájaro y a su vez esta serpiente comen a la oruga y estos a su vez son comidos por estas aves que están acá, incluso este anfibio, esta. Lili, se te cortó, creo, el micrófono. A ver. Rana o... ¿Me están escuchando? Ahora sí. Porque tenía, así que, bueno, volviendo a lo que estábamos conversando, eh, fíjense, chicos, que este sistema, este ecosistema es básicamente una pradera, no se ven árboles, ¿sí? Es muy distinto si estuviéramos en un ecosistema donde tenemos estructuras boscosas, tenemos otro tipo de productores, por ejemplo, y ni hablar si vamos a un sistema eh, acuático. En este caso, los productores, entonces, y fíjense hacia dónde van las flechas, vamos aumentando consumidores de primero y segundo orden, ¿m? Y podríamos decir incluso hasta tercer orden en algunos casos, según, según los escalones o los distintos niveles de quienes van. En este caso, por ejemplo, este aguilucho come a estas aves, a estos roedores, y este es un consumidor de, que está en un nivel 3 de consumición. Bueno, básicamente esta es una estructura que ustedes la pueden después revisar en detalle y van a ver un montón de estas y ustedes mismos van a poder en algún momento elaborar una, según los componentes que nosotros les vayamos sugiriendo. ¿Mm? Bueno, pasamos, Nelly. Acá, por ejemplo, tenemos dos partes de cualquier ecosistema. Una cadena trófica basada en herbívoros y una cadena trófica basada en detritívoros. No sé si saben cuáles son los detritívoros. Me van a decir ustedes. Algunas consignas les voy a dejar para preguntar. La producción, digamos, a ver, tenemos los herbívoros, ¿no? A su vez, en esta cadena, bueno, partimos de la producción primaria neta, que también anoten el concepto de producción primaria neta, que vamos a definir más tarde en el práctico, ¿m? Que es la producción primaria bruta menos la respiración. Tenemos la producción primaria neta, ¿m? En los organismos, en este caso, en los herbívoros.
Este tipo de producción es para los productores herbívoros, y después seguimos en esta cadena, y los herbívoros, obviamente de los herbívoros seguimos a los carnívoros. Esta es una típica cadena trófica de herbívoros. Y por otro lado tenemos la cadena detritívora, que viene, hay otro tipo de ecosistemas donde prima este tipo de cadena, que vamos a trabajar nosotros también, donde pasamos de los detritívoros a los descomponedores y a los carnívoros, ¿sí? Bueno, son las dos básicas que a su vez pueden interactuar, interrelacionarse. ¿Podemos seguir? Ah, esta también la pusimos, no se la ve tan linda porque es de un libro que está en la biblioteca, un libro viejo que es Las pasturas, no sé si lo tengo acá, ya se los muestro. Las pasturas montanas de Jujuy, es de este libro. ¿Se lee o se lee al revés? ¿Lo ven? Sí Bueno, se ve. A ver, los chicos. ¿lo pueden ver? Uno que diga que lo puede ver. Ya con eso nos conformamos. Bien, igual Perfecto. este libro está en la Yo sí lo biblioteca. veo. ¿Qué tiene de bueno este libro? Que tiene, por supuesto, estas estructuras tróficas, como esa que les mostré ahí. Bueno, este libro es de el ingeniero Brown Bilke, ¿sí? Piketty y Villafañe, eran profesores de esta cátedra, agroecólogos, y está bueno porque fíjense que nos muestra a nosotros, en este caso, un entramado trófico para la puna, para un ecosistema típico de pastizales, en este caso puneños, y donde nosotros también podemos ver acá los artrópodos, perdón, quiero mirar bien, podemos ver la relación que existe, y miren hacia dónde van las flechas, en el mismo sentido que dijimos recién, desde los arbustos, autótrofos, todos los arbustos, subarbustos, las cactáceas, las hierbas, todos estos van a verlos ustedes cuando nosotros vayamos al viaje a la puna. Ahí van a poder ver y vamos a traer un poco a la mente estas estructuras tróficas que estamos ahora analizando en la teórica. Los arbustos a su vez son comidos, igual que los subarbustos, en este caso, presten atención, por artrópodos, estos a veces por artrópodos de una segunda línea o jerarquía también, o lagartijas, o roedores, o culebras, o aves, ¿sí? Y así vamos teniendo los consumidores de primero, segundo, tercer orden, que les decía recién, les comentaba recién en la figura anterior, en la explicación. Y después de estos consumidores de segundo orden podemos pasar a los de tercer orden también, y en este caso, por ejemplo, un armadillo o un edentado, un anfibio, como puede ser un sapo, y así las lagartijas por los zorrinos, o también por algunas aves, como podrían ser perfectamente, bueno, después podemos ver los tipos de aves que se alimentan de las lagartijitas estas que están en la puna, roedores también, los zorrillos, los hurones, y observen toda en este caso ya tenemos más compleja, más imbricada, más compleja, más interconectada la red trófica, ¿sí? En este nivel, desde los roedores, las aves, miren los camélidos, ¿sí? ¿Quién puede, por ejemplo, consumir un camélido? Un puma, claramente. Lo mismo sucede bueno, los zorros indirectamente también podrían ser, según, es muy difícil que un zorro case un camélido, pero puede suceder, puede ser un camélido recién chiquito, digamos, ¿no? Que esté en condiciones de ser predado. De hecho, eso existe. Bueno, lo mismo con el ganado, porque ustedes saben que la puna tiene mucho ganado, ganado incluso suelto o ganado que está, digamos, cuidado por la gente, que pueden ser ovejas, pueden ser no solamente ovino o bovino. Bueno, estos libros y estos ejemplos tenemos varios, tenemos para la puna, tenemos para los pastizales altoandinos, para los pastizales montanos. Estaría bueno que nosotros después revisemos esta literatura que les mencioné, que lamentablemente no está digital como muchas cosas, pero sí están los libros y los pueden consultar en la Biblia. Seguimos con esto un poquito más.
Acá otra cadena trófica de lo que yo les mencioné, que vamos a trabajar, que son las detritívoras. Es una cadena trófica detrítica en la que, fíjense, esto está sacado del Curti, perdón, del Schmidt, del más viejo, ¿no? En la que intervienen invertebrados habitantes de la hojarasca de un bosque, en este caso no es un bosque nuestro, es un bosque de Estados Unidos, de Virginia, en Papalar. Pero fíjese desde dónde parte la cadena. Parte desde la hojarasca, desde los detritívoros, no parte desde los productores primarios, ¿sí? No como veían recién, no parte desde los productores primarios y en ese caso de los herbívoros, no parte de ahí, parte de la hojarasca. Y acá se alimentan, ¿m? Tienen los 100 pies, acá dice multipies, puede ser 100 pies o 1000 pies, los grillos, y a su vez estos son alimentos de otros, arañas, escarabajos y demás, ¿sí? Y por supuesto tenemos también, en este caso específico de lo que parte de acá, no es tan compleja como la que vimos recién de la puna, una red trófica, en este caso, digamos, una estructura trófica más simple, ¿sí? Eh, bueno, vamos a seguir con lo interesante de esto, que parte de la hojarasca, no parte de los productores, es la detritívora que decíamos. ¿Cómo estas dos cadenas, tanto la herbívora como la de detritos, se unen? Hay muchas maneras. La naturaleza es mucho más complejo que esto que nosotros hemos sistematizado acá para ir entendiendo. Como ustedes saben, nosotros desarmamos y simplificamos a veces, en este caso, un sistema, un ecosistema, para poder estudiarlo y entenderlo. En la naturaleza esto funciona distinto, a veces es mucho más complejo, a veces más difícil de separar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una combinación de dos cadenas tróficas donde la energía circula. La primera que conocíamos, la de los herbívoros, la de los productores, y la segunda, como la que mencioné recién, que parte de la hojarasca, que parte de los detritos, ¿sí? Y hay interacciones. Ambas se pueden combinar perfectamente en la naturaleza. Fíjense cómo los productores, fíjense los puntos de interacción. ¿Mm? Acá también se ha agregado algo, que son estas R que ven acá, que es lo que elimina cada nivel de esta cadena o de este sistema por respiración de los componentes. Miren, observen que a nivel de los productores primarios también podemos interactuar con el primer nivel de los detritos o detritívoros. Este aporta a este nivel. Y podemos tener desde los herbívoros también aportes a los detritos, y así sucesivamente. Fíjense, desde los carnívoros aporte al primer nivel detritívoro. Imagínenselo en la naturaleza. Vamos a ir retomando este esquema a medida que avancemos con la teórica y con los ejemplos durante todo el cursado, ¿sí? Sistemáticamente podemos ver, vamos a pasar a otra cosa que es un poco una visión general de lo que son las pirámides o por donde fluye la energía en los ecosistemas. Entonces, por un lado, la energía se transfiere a través de los niveles, a través de los componentes, en una red o en una cadena, en una red, en un entramado, como el que acabamos de ver, sintetizando, tratando de cerrar la idea, dentro del sistema. Y fíjense que también tenemos una manera de estudiar cómo la energía pasa de un nivel a otro de los componentes del ecosistema, analizando lo que se conoce como digamos, analizando el flujo de la energía. En este caso, la energía, como van a ver en la práctica, se calcula, se puede estimar en estos valores, que son valores de energía, como los kilocalorías, por valores de superficie, como en este caso metros cuadrados, y por un valor de tiempo, por año en este caso. Entonces, estos son los valores de medida para poder cuantificar la energía que pasa de un sistema al otro. En este caso,
de un componente al otro, hablo bien, de un componente al otro del sistema, ¿sí? Más partimos de los productores, ¿no? Esto está cuantificado, hay formas de hacerlo, que eso van a ver en la práctica. Desde los productores con determinados valores, pasamos en el río, en un esquema en un río, claramente van a ver después en las prácticas cuáles son los productores en los ríos. ¿Quiénes son los productores en los ríos? Yo ya les estaría preguntando, no sé si me van a contestar, lo vamos a dejar. Vayan agendando incluso las preguntas que va haciendo la profe. Los productores, pasamos al segundo nivel y miren cómo ya el flujo de la energía del nivel de los productores a los herbívoros ha cambiado. Acá hay una pérdida importante que está relacionada a un montón de factores y básicamente a lo que se pierde por destilación, que es lo básico. Y así, de un nivel al otro de esta pirámide, vamos a ver cómo la energía disminuye hasta llegar al carnívoro secundario, que miren lo que se lleva en relación a los productores, ¿sí? Todos estos escalones, hubo distintas pérdidas que están vinculadas a que estamos también hablando de componentes muy distintos, los herbívoros de los carnívoros. Hay pérdida de energía de un nivel al otro muy considerable, del primer nivel de productores a los carnívoros secundarios, ¿sí? ¿Cómo se pierden? Vamos a ver más adelante. ¿En qué instante? ¿Podemos pasar a la próxima? Liliana, hay una consulta de la anterior. Preguntan qué significa esta R, las Rs. Respiración. Es lo primero que les comenté. Acá ustedes están viendo ya, o yo lo estoy marcando. Marcalo vos, Nelly, a las R, flechitas esas con R. Nosotros estamos viendo acá, en este esquema, las pérdidas por respiración, ¿m? Lo que sale del sistema, que es lo que a su vez después, en el otro, cuando vemos cómo fluye la energía, esas pérdidas son muy importantes y nos van haciendo perder un valor, que ya van a ver que es de aproximadamente el 10% entre un nivel y el que le sigue, y por eso es que tenemos la consecuencia, este tipo de cadena, esas R que van saliendo, son las pérdidas de energía por respiración, ¿sí? Y la energía de un nivel al otro no es la misma como ven como vieron en la próxima, lo que tenemos desde los productores a los carnívoros secundarios. Podría dar vuelta a la que sí, que es cómo fluye la energía en este ecosistema. Acá podríamos también poner R en cada nivel. Acá en el nivel de 8.833, una R de pérdida al 1.478, otra R y así sucesivamente. Esto calculado en estas medidas, en estos valores de medida, ¿sí? Hay otras pérdidas también, ¿eh? Hay otras pérdidas. Seguimos. Otra forma de representar también cómo va, o digamos, otra manera de representar, en este caso, en esta pirámide de peso o de biomasa que se llama, hay un concepto que van a tener en cuenta que es uno el de productividad, vayan anotando, productividad primaria, neta y bruta, y cómo se calcula, que les mostramos recién el valor, esto lo van a ver de vuelta en un rato. Y otro concepto importante es el de biomasa, ¿sí? Anoten el concepto, biomasa. Acá tenemos una pirámide de biomasa, donde nosotros vemos cómo desde los productores a los herbívoros y a los carnívoros se reduce el peso seco en gramos por metro cuadrado, ¿sí? Esto como para que ustedes vean cómo de un nivel al otro de la cadena, en este caso, hay pérdida, en este caso de biomasa también. Y si miran abajo, tenemos un esquema, ¿no?, de peso seco vinculado a los ecosistemas acuáticos, donde, a diferencia del anterior, el fitoplancton, que serían los productores en el ecosistema acuático, son
en relación al peso seco en gramos menores al zooplancton, ¿sí? Esto no quiere decir nada más que esto, que acá y ahora van a ver otra en número, van a ver cómo la energía, en este caso, si ustedes miden en términos de biomasa, que es otro concepto de energía distinto, es energía en pie, viva, es diferente, la pirámide como invertida en relación a otra, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de pirámide que es la de número. Fíjense, acá calculamos cantidad de individuos y si nosotros miramos una pirámide de energía, los productores acá siempre van a ser más que los consumidores y así sucesivamente hasta los consumidores terciarios. En número tenemos otro tipo de pirámide muy distinta a una pirámide en biomasa y también a una pirámide de flujo de energía, porque el concepto es distinto, se calcula de otra manera. Miren abajo el de número. En este caso también en un ecosistema boscoso donde los productores, el de arriba es una pradera, ¿sí? Y el de abajo es un bosque. Los productores en número son menor, en cantidad de árboles, por ejemplo, en relación a los consumidores primarios, que podría ser en este caso las orugas, y a los consumidores secundarios, que son las aves, y a los terciarios, que son puede ser un cóndor, ¿sí? O una rapaz. ¿Podemos seguir hacia la otra? Esto repasen, por favor, lo anterior. Todo lo vinculado a estructura trófica, cadenas y redes, repasen del Curtis, porque en el Curtis está estas imágenes que yo les he mandado también. Esto es un repaso. Y por favor anoten lo que vamos a tener que ir definiendo y aprendiendo, que son básicamente el concepto de productividad, productividad primaria, vamos a ver también qué es la productividad secundaria, dentro de la productividad primaria, la productividad primaria neta y bruta, productividad secundaria, el concepto de biomasa, y ahora vamos a pasar un poquito a lo que son los ecosistemas naturales y las interacciones con los ecosistemas humanos. Hasta ahora no hablábamos de nosotros, estábamos hablando de ambientes, de ecosistemas básicamente vinculados a a componentes como productores primarios, productores secundarios, hablábamos de detritívoros, ¿no es cierto?, de los niveles detritívoros, en vez de productores, hablábamos de detritívoros y demás, y cadenas y redes, y no hemos hablado en ningún momento nos hemos incorporado nosotros como seres humanos a estos ecosistemas. Y hoy en día nosotros sabemos que los humanos estamos prácticamente en todos los ecosistemas interviniendo de alguna forma, ¿sí? Interactuando cada vez más. Acá, por ejemplo, en esta gráfica de relaciones entre naturales y antrópicos, sistemas naturales y antrópicos, hay una interrelación muy esquemática que ya nos vincula, como por ejemplo los ecosistemas que tenemos nosotros, que se consideran productivos, de crecimiento, los ecosistemas más bien protectores, ecosistemas de compromiso de usos múltiples. Este es un esquema, fíjense, ecosistemas industriales y urbanos, con actividades esencialmente urbanas. Nosotros tenemos ecosistemas que hemos generado nosotros y que podemos estudiar casi como si fuera un organismo. También lo vamos a ver cuando veamos ecosistemas urbanos, el que está abajo, ecosistemas urbanos, industriales y urbanos con nuestras actividades. Tenemos también todo un sistema de entradas, salidas y componentes. Podemos analizarnos desde esa perspectiva. Hay toda una línea de trabajo de la ecología que está vinculado a estos ecosistemas, ¿sí?, a los ecosistemas productivos y de crecimiento o agroecosistemas, ¿sí?, y hay ecosistemas de uso múltiple. Esto es muy interesante y no es muy abordado en la ecología en general, pero es cada vez más
ha tomado mucho más vuelo y podemos, si al final de la materia vamos a trabajar estos ecosistemas. Vamos a ver, por ejemplo, la ciudad como un ecosistema, ¿sí? Con sus entradas, salidas y perturbaciones. En la anterior, Nelly, en la gráfica de Odum, la anterior, Odum es un ecólogo que básicamente ha trabajado sistemas naturales. Es una literatura vieja, pero lo interesante de esta literatura, podemos decir, del siglo pasado, del siglo XX, es que ya Odum vislumbra, y en esa literatura aparece mucho lo que hoy ya sabemos que se ha conformado como lo que les decía recién, una gran área de trabajo, que es toda la influencia que tiene el hombre sobre el ambiente. Miren en este gráfico los tamaños de los cuadros en estos sistemas que están delimitados con esas líneas entrecortadas, donde habla del ambiente abiótico, con líneas más gruesas. Otros hacen este tipo de esquemas con jerarquías, que es las líneas más gruesas son las que tienen como mayor interacción y las más débiles y pequeñas menor interacción. No obstante, miren que ya aparece y pone al hombre fuera del sistema natural. ¿Mm? Es un esquema viejo que ha quedado un poco obsoleto. Ya pone al hombre como factor superorgánico, pero fuera del sistema. Y otros ecosistemas. Es muy interesante ver cómo ha evolucionado también la visión de los ecólogos en relación a las interacciones. Eh, sí, digamos, a la interacción del hombre dentro de los ecosistemas, si somos parte o no. Hoy en día sabemos que todos los ecosistemas del planeta están siendo intervenidos o de alguna forma impactados como nosotros, por nosotros, seríamos un componente más, ¿sí? Y bastante determinante, ¿no? Yo diría, ¿qué es un componente? Eso lo dejo para que lo piensen, ¿no? ¿Seremos un componente o qué tipo de intervención? ¿Cómo nos colocamos, no? Interesante. ¿Qué más tenemos, Nelly, en esta? Yo he reducido a 1/3 esta presentación. Me parece que ahí ya hemos terminado. Porque es muy larga, entonces he dejado algunas cosas, como ustedes verán, pasé y no me he detenido a definir lo que les decía, biomasa, productividad, primaria, secundaria, mixta, fruta, no, porque se nos hace una clase muy larga y estos conceptos los vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Y ahora sí, para reforzar este capítulo, les recomiendo lo que les dije al principio. Repito, trabajen con el capítulo 54 de ecosistemas de Curtis, biología de Curtis, que se los hemos subido, y yo les recomiendo que lean todo el capítulo, todo lo vinculado a los temas de ecología que tiene Curtis, porque les va a servir de repaso. Y está bueno que repasen un poco antes de entrar a Schmidt y Schmidt, que tiene un nivel más profundo de análisis y más acorde a lo que nosotros esperamos de este curso, pero por ahí, si no se acuerdan lo básico, les va a costar leer el Schmidt. Esta edición, no tanto la anterior, la del, nunca recuerdo el año, la anterior es, lamentablemente no la tenemos en PDF, chicos, a esa, están todos los libros en la biblioteca, hay mucha bibliografía sobre Curtis, sobre Schmidt, pero no esta edición, la anterior. Ambas, todas las usamos, ¿sí? Todas las pueden consultar. Esta edición es un poco más acorde al nivel que tienen que tener ustedes en el tercer año. Así que la van a tener que consultar. Por eso les ponemos los dos. Ahora les estoy poniendo la sexta edición del Schmidt, así como le puse le puse el primer capítulo también del Schmidt, de la sexta edición. Ahora le pongo, está en la parte séptima, por eso les decía que está distinto el orden, está en la parte séptima, está toda la unidad de ecosistemas que acabamos de ver. Están los temas. Así que por favor repasen de ahí lo que acabo de dar, van a tener el PDF
PowerPoint, van a tener los dos libros para repasar y cualquier cosa van a preguntarnos. Podemos también hacer preguntas la semana que viene, algunas de estas preguntas las vamos a incorporar.